Juan Villoro estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dictado cátedra en la UNAM, así como en las universidades de Yale, Princeton, Stanford, Pompeu Fabra de Barcelona y la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. Es columnista del periódico Reforma y fue director de La Jornada Semanal. Ha sido galardonado con numerosos premios por su obra, incluyendo el Premio Iberoamericano José Donoso, el Premio Mazatlán, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Herralde, el Premio José María Arguedas, el Premio Rey de España y el Premio Manuel Vázquez Montalbán, entre otros. Desde 2014 es miembro del Colegio Nacional y su obra más reciente es La Tierra de la Gran Promesa. Pues aquí estamos, qué lujo tenerte, estimado Juan Villoro, escritor admirado, intelectual muy importante en estos tiempos de crisis, de esperanza, de construcción de alternativas. Bienvenido, estimado Juan. Muchas gracias, John. Es un privilegio tenerte, estimado Juan, aquí en tu casa. Encontré una cita tuya, bueno, no sé si es tuya, y me dirás, en que dices que la literatura es el arte de dar bien las malas noticias. Platícame de eso un poquito. Bueno, la literatura de ficción y la de no ficción se ocupan del conflicto, se ocupan de los problemas. Una de las circunstancias complejas para contar algo es que la vida grata, la vida agradable, parece carecer de sustancia narrativa, ¿no? Tolstoy, al principio de Ana Karenina, dice: las familias felices no tienen historia, porque son muy agradables sus vidas, es extraordinario lo que tienen, pero ahí no hay algo que nos lleve a un nudo argumental. Dice Tolstoy: en cambio, basta que una familia sea infeliz para que sufra de manera particular. Cada sufrimiento te singulariza. Entonces la literatura tiene que ver con esto, con los conflictos, con las dificultades. Entonces, tanto en los reportajes, las crónicas, o bien los cuentos o las novelas, hay un elemento de dolor, de sufrimiento, una mala noticia. El chiste está en contar bien esa mala noticia para que eso que es difícil de aceptar se convierta en un placer, y trascendiendo ese dolor encontramos lo que es maravilloso del hecho estético, que podemos leer de cosas muy difíciles y sin embargo obtener de ello un gozo. Mencionas a Tolstoy, justo por ahí va la siguiente pregunta. La literatura rusa es una de tus principales inspiraciones. Yo, leyéndote, que también adoro a Tolstoy, a Dostoyevsky, sí veo muchos reflejos, inspiraciones de esas novelas psicológicas, políticas, intensas. Sí es como tu horizonte. Tienes razón, John. Es algo muy importante para mí la literatura rusa, sobre todo la de cierta época y muy especialmente en el momento en que yo la leí. Yo creo que en la primera juventud, en la adolescencia, pocos autores te pueden marcar tanto como Tolstoy, como Dostoyevsky, como Chekhov, Lermontov, en fin, todos los grandes autores de esta tradición rusa de fines del siglo XIX y principios del XX, que de alguna manera se refieren a los temas extraordinarios de la juventud, porque en todos ellos está la idea de qué hacer con la vida como destino abierto, dónde está el bien, dónde está el mal, con cuál de los hermanos Karamazov identificarnos nosotros, con Alyosha, que es el religioso, con Iván, que es el intelectual, con Dmitri, que es el pragmático. Entonces, estas elecciones posibles son las que tú estás teniendo como joven, y la literatura rusa para mí es como esa permanente reserva de la juventud de la especie, que se ve reflejada generación tras generación en estos predicamentos. Y tuvieron estos autores una cosa maravillosa que creo que habla de la grandeza de cualquier artista, que es la de representar de manera espléndida las ideas ajenas. Dostoyevsky, como tú sabes, era católico, un católico crítico muy especial, pero por ejemplo, cuando él
habla de los anarquistas, los representa en una forma tan extraordinaria que tú te pones de parte de ellos, en contra del autor de la novela. Él trata en cierta forma de desprestigiarlos. En su novela Crimen y Castigo, Raskolnikov es un tipo que cree que como Dios no existe, todo está permitido y puede matar a una vieja usurera. Es una persona que se dedica a la especulación más crasa, ¿no? A quitarle dinero a la gente y lucrar con eso. Entonces él dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y escribe Dostoyevsky para desprestigiar esta figura. Raskol, etimológicamente rebelde. Entonces quiere él criticar a los anarquistas, los rebeldes que no tienen una sanción moral superior a ellos mismos. Pero de alguna manera y sin darse cuenta, convierte a Raskolnikov en un héroe de la elección individual. Los existencialistas van a decir, es una persona que tiene que elegir por sí misma, sin el tribunal de la iglesia, sin el tribunal del Estado, ¿no? Entonces es el primer ciudadano moderno y lo ven como un tipo atribulado con el conflicto de la elección personal, que se equivoca, por supuesto, pero luego se arrepiente. Por eso la novela se llama Crimen y Castigo. Entonces creo que también hay una grandeza enorme en la literatura rusa en presentar la voz del otro, así sea la del adversario. Y estas situaciones de decisión, ¿no? Lo que tú, ese recurso, ese desarrollo de la personalidad lo usas mucho en tu propia literatura, poner tus personajes frente a disyuntivas claves por medio de sus decisiones o tribulaciones se van definiendo. Tú mencionas eso del espíritu juvenil. ¿Estás escribiendo, cuando escribes, imaginas a un joven de 18 años leyéndote? ¿O qué es como tu arquetipo de lector? Que supongo que cambia para diferentes obras, pero en general. No, es una pregunta compleja. La verdad es que no pienso en un lector tipo, en alguien que tenga ciertas características. Sí pienso mucho en la legibilidad. O sea, yo creo que cuando tú escribes, inevitablemente tienes que tener una presencia ajena a ti, porque si no todos escribiríamos en clave, ¿no? Un discurso privado que solo tuviera sentido para nosotros como una especie de diario hermético. Y desde el momento en que te propones hacer una novela, un libro de relatos, una obra de teatro, estás presuponiendo que eso debe significar para los demás. Por lo tanto, yo en lo personal creo mucho en una estética de la claridad. Tú que estudiaste filosofía, John, sabes que Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Hay filósofos maravillosos, pero sumamente complicados, muy enredados, difíciles de leer. Por ejemplo, Kant, ¿no? Es un ejemplo clásico de filósofo profundo y muy difícil de leer. Otros son mucho más llevaderos, ¿no? Schopenhauer, Kierkegaard, etcétera, o el propio Ortega y Gasset. Entonces, para el filósofo, la cortesía de ser claro, pues se agradece. Pero para el escritor, yo creo que la claridad tiene un significado superior. Es decir, yo creo que vale la pena que el escritor transmita de manera directa lo que piensa, que juegue con cartas abiertas y que eso no necesariamente, digámoslo así, carezca de enigma. Yo creo que una de las cosas más difíciles de lograr en la literatura es cuando todo se comprende, pero eso te deja pensando. Es decir, cuando la claridad es una forma del enigma. Hay, por supuesto, grandes escritores que han sido muy complejos, difíciles de desentrañar, pero yo opto por una estética que sí presupone una lectura, aunque no sé de qué tipo es ese lector, qué edad tiene, qué ideología tiene, qué religión profesa. Claro, podríamos hacer alguna mezcla leyendo la obra de Juan Villoro entre Dostoyevsky y quizás Saramago, que es Saramago perfeccionó a la excelencia esa escritura tan clara y nítida, pero justamente profunda y compleja, ¿no? Y es también algo que haces de manera increíblemente efectiva ahí. Y mencionas la filosofía. No puedo dejar de mencionar a tu papá, que Luis Villoro, pues un gran maestro de la universidad, alguien que yo admiro mucho. Hizo unas grandes contribuciones a la UNAM con su obra. ¿Cómo fue pues crecer con Luis Villoro? ¿Te ponía a leer Hegel a los 5 años de edad? Supongo que mucho de lo que tienes hoy pues viene de ahí, por supuesto. Todos debemos mucho a nuestros padres. Mira, cuando eres niño es complicado entender a qué se dedica tu padre si tu padre es un filósofo.
¿no? Él, por modestia, decía que no era un filósofo, sino que era un profesor de filosofía, pero aún así su campo me quedaba muy lejos. Y yo le preguntaba, papá, ¿y qué es eso de la filosofía? Me decía, yo investigo el sentido de la vida. Entonces, en la escuela, cuando yo estaba en el recreo con mis amigos y decían, ¿a qué se dedica tu papá? Pues uno tenía un papá que era piloto aviador, otro vendía alfombras en un almacén, otro vendía pinturas de aceite, cosas bastante comprensibles. Y de pronto me decían a mí, Juan, ¿y tu papá qué se dedica? No, pues busca el sentido de la vida. Con lo cual creían que mi papá era un vago absoluto, que estaba en las cantinas oyendo canciones de José Alfredo Jiménez, porque es la manera filosóficamente popular de buscar el sentido de la vida, y bebiendo tequila. Y a mí me costó mucho trabajo enterarme de lo que era la filosofía. Él tenía un talante muy de maestro, o sea, sí, en las sobremesas contaba historias que pues no necesariamente eran para niños. Yo le decía, papá, cuéntame un cuento, y me contaba la Odisea, ¿no? Era su idea de un entretenimiento infantil, y en alguna medida fue siempre un maestro en todas las circunstancias de su vida. Por momentos me parecía lejano afectivamente, porque pues tú como niño quieres un papá que juegue fútbol o que te diga cosas, pero más cercanas a tu mundo infantil. Pero mi prima me dijo una cosa muy significativa. Mi prima luego estudió filosofía y ella era hija de mi tío favorito, que era un excursionista, un hombre muy cercano a los niños, que todos lo idolatrábamos. Y me dijo algo muy importante, mi prima Isabel. Me dice, cuando tú tienes un papá como el mío, es fantástico cuando eres niño, pero se te acaba cuando empiezas a discutir, a leer, a pensar. Dice, en cambio tu papá empieza a ser interesante cuando te pones a leer y ya te acompaña toda la vida. Entonces tu papá te va a durar después mucho más que el mío. Y fue cierto, en cuanto yo empecé a leer, y quizá una de las razones por las que lo hice fue para acercarme a él y poder estar más cerca de su mundo, y ya se dio una relación pues de gran discusión y retroalimentación. Sí, me imagino. ¿Y cuándo encuentras tu vocación de escritor, Juan? Es ya desde muy joven, más grande, cada quien tiene su historia. Sí, mira, en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, yo leí una novela que curiosamente se ubica en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Yo vivía entonces en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, y la novela se ubica en la Colonia Narvarte, colonias de clase media muy parecidas. La novela es de perfil de José Agustín y trata de un adolescente que no quiere volver a la escuela, está en esas vacaciones en las que descubre el primer amor, odia a sus maestros, odia la disciplina, es muy aficionado a los deportes, muy aficionado a la música de rock, quiere estar con sus amigos de la calle el mayor tiempo posible. En fin, sentí que me retrataba de una manera totalmente cabal, al grado de que yo dije, este soy yo, el personaje, y ese es uno de los grandes rasgos de la novela de perfil de José Agustín. No tiene nombre. Entonces cualquiera de nosotros dice, ese, ahí estoy. No le puso mi nombre para que no supieran que está hablando de mí. Con la vanidad adolescente me identifiqué de esa manera, y al mismo tiempo miles de lectores se identificaron con esa novela, y fue una auténtica conversión, porque a partir de ese momento entendí que mi vida, que no tenía brújula ni mayor sentido, si se narraba con ingenio, con sentido del humor, con una penetración psicológica particular, podía ser mucho mejor por escrito de lo que era vivida. Entonces, digamos que me regaló un destino esa novela de José Agustín, y desde entonces empecé simultáneamente a leer ya por gusto y de manera más apasionada, y a escribir. Entonces ese fue el momento en que me determinó ya como escritor. Hablas de las ciudades, algo constante en todas tus obras, en la mejor tradición de José Agustín, de Barguengoitia, de una larga tradición aquí sobre y desde la Ciudad de México. ¿Qué para ti, que también has viajado por todo el mundo, te define y distingue la Ciudad de México? Mira, la Ciudad de México es auténticamente fascinante y hartante al mismo tiempo. Ser chilango implica querer abandonar esta ciudad y decir, ya no soporto más el tráfico, la contaminación, la incertidumbre de qué va a pasar, etcétera, y al mismo tiempo tiene la compensación de que es una ciudad enormemente vital, intensa, donde pasan cosas extraordinarias. Entonces, esta manera de amar la ciudad, yo digo que es como enamorarte
de la mujer barbuda del circo, porque la Ciudad de México tiene muchos defectos y de pronto dices, es que es la más peligrosa para los terremotos, es que es la más insegura, es que es la más contaminada, la más poblada. O sea, se habla de ella siempre por alguna especie de defecto distintivo y sin embargo el romance con esta ciudad es tan fuerte que no la puedes dejar más allá de sus defectos, y yo creo que el rostro de la ciudad aflora en los momentos de resistencia civil más extraordinarios, ¿no? Como el terremoto del 85, pienso yo, que allá surgió, bueno, tú a lo mejor como politólogo piensas algo parecido o no. Yo creo que surgió en el 85 una especie de partido del temblor, es decir, era una sociedad civil crítica que estaba harta del predominio del PRI en esta ciudad, y que muy poco después, en la inauguración del Mundial de 1986, le dio una silbatina, un abucheo enorme al presidente de la Madrid, que se había negado a aceptar la ayuda internacional después del terremoto, y ahí eso fue una especie de referéndum, ¿no? De decir, ya no queremos este tipo de presidente, que entonces también era el regente de la ciudad, por así decirlo, porque no había un jefe de gobierno democráticamente electo. Entonces, la sociedad civil, a partir del terremoto, después de que se organizó, rebasó de tal manera las iniciativas gubernamentales que yo creo que sentó las bases para que ya aquí en las siguientes elecciones no, cuando hubiera pues elecciones para jefe de gobierno, no triunfara el partido oficial, ¿no? Y pudiera llegar en el 97 el ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno. Entonces yo creo que estas iniciativas ciudadanas hablan de gente que quiere recuperar el rostro de la ciudad más allá de las iniciativas oficiales, y esa vitalidad de la Ciudad de México me parece extraordinaria. Muy bien, estimado Juan. Vamos a ir a un breve corte y regresamos ahora para pues, continuar con este fascinante diálogo con el escritor intelectual Juan Villoro. No se vayan. Aquí seguimos con Juan Villoro. Muchas gracias, Juan. Al final del bloque anterior ya empezamos a hablar sobre el tema de la política, de los terremotos, de la sociedad civil. Citabas el fenómeno de los 80s, del terremoto que generó esta resistencia civil popular que a su vez generó una transición democrática inicial. Ahora también tuvimos un segundo terremoto, ahora en 1917, 2017, perdón, ya estoy equivocándome de siglos, el 19 de septiembre, un terremoto también simbólicamente muy fuerte. Un ensayo tuyo que tuvo mucha difusión, fue una especie de renacimiento de esa misma espíritu de sociedad civil, la que vivimos en 2017, comparado con 85. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que una vez más la gente se volcó a las calles. Al final de su novela La Peste, Albert Camus se pregunta por qué ciertas energías sociales de solidaridad solamente aparecen en los momentos de conflicto. Es uno de los enigmas de la experiencia humana, que se necesitan de ciertos cataclismos para que la gente muestre lo mejor o lo peor. Yo creo que la Ciudad de México ha mostrado lo mejor, y creo que la solidaridad nuevamente que se mostró en el 2017 rebasó con mucho cualquier otra iniciativa oficial, y sin duda alguna anunciaba pues luego la avalancha electoral que iba a ocurrir en el 2018. O sea, esto no es casual, ¿no? Entonces yo creo que los terremotos, por un lado, son grandes inspectores de la economía nacional y hacen esas auditorías que nunca hacen los constructores, porque ponen en riesgo los edificios y dicen a ver si están bien construidos. Pero también son barómetros de cuál es la temperatura social, cómo reacciona la gente. Al menos lo han sido aquí en México, y creo que han marcado etapas muy importantes en lo social y en lo político. Ahora tenemos 3 años después de las elecciones de 2018. Y la sociedad pareciera pues menos activa como tal que antes, ¿no? Ya se logró esta victoria electoral histórica que celebramos y que implica un rompimiento de un esquema de corrupción, de violencia,
Pero de repente la iniciativa como que la perdimos desde la sociedad, ¿no, Juan? O estoy viendo las cosas mal, o cómo lo explicamos, o cómo recuperamos ese espíritu civil social. Mira, hablando de cataclismos, yo creo que una de las características del terremoto es que te obliga a salir a la calle a hacer algo. Yo estuve, por ejemplo, en el 85 como brigadista moviendo piedras en la colonia Roma, etcétera, y probablemente lo que estábamos haciendo era equivocado y quizá podíamos incluso causar mayores daños, pero el hecho de poder hacer algo nos reconfortaba a todos. Hay una respuesta social que tiene un significado muy práctico. El gran problema que hemos vivido en los últimos 2 años de la pandemia es que obliga a que para ayudar a los demás tenemos que aislarnos, tenemos que estar aparte, tenemos que alejarnos. Nosotros nos volvemos contagiosos y por lo tanto la manera solidaria de auxiliar a los otros es estar al margen. Y esta es una situación tremenda que ha ocurrido y difícilmente ha permitido una participación social más compleja. Está, por supuesto, la participación en redes, que es una participación virtual, pero yo creo que uno de los grandes fenómenos paradójicos de la política contemporánea es que a veces creemos que lo que ocurre en las redes inevitablemente cambia la realidad. Y no, es un espejo que solamente puede tener significado si pasa al mundo de los hechos. Y lo que nos ha faltado en estos 2 años han sido hechos, han sido acontecimientos por la dificultad de actuar, ¿no? Más allá de eso, también creo que tenemos que tener una política más comunitaria, una política de democracia más directa, o sea, la democracia representativa que se ha construido nos convierte a nosotros en dueños de la voluntad popular el domingo de elección, pero el lunes puede calcular el voto, puede caducar, perdón, el voto. El lunes se puede desentender el presidente o el gobernador o el jefe de gobierno triunfante de lo que nosotros hemos decidido. Entonces también creo que uno de los importantes desafíos para la democracia futura es convertirla en algo más directo con una participación ciudadana cada vez más fuerte, que no tenemos esos instrumentos y los tenemos que construir. Tú has apoyado desde hace mucho tiempo al zapatismo, has viajado a Chiapas muy frecuentemente, has participado en su escuelita, muy solidario con ellos, apoyado a Marichuy, la candidatura, bueno, el intento de candidatura que no logró el reconocimiento oficial en 2018. Yo también durante mucho tiempo era y soy zapatista, tú sabes, Irma Heréndira Sandoval también universitaria, política, y yo nos conocimos en el encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo 96. En nuestra invitación de boda, recuerdo muy bien, teníamos una cita del subcomandante Marcos invitando allá a los amigos a compartir en la esperanza en un nuevo futuro a partir de nuestra unión y la lucha por la justicia. Este ideal zapatista sigue hoy vigente. ¿Por qué no se ha podido consolidar, o sea, política electoralmente más en el país? ¿Cómo unir esos mundos de lo electoral y lo comunitario en la forma en que tú lo estás diciendo? Es una pregunta esencial y por supuesto que la respuesta solo puede ser muy compleja y la debemos ensayar entre muchas personas, principalmente creo que debe venir de las propias comunidades indígenas. Yo creo que el intento de llevar a la boleta presidencial a una candidata independiente, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fue muy importante porque fue un gesto de los zapatistas, pero también del Consejo Nacional Indígena, de participar en una contienda electoral y de buscar una representación democrática. Pero ahí, sinceramente, falló el INE de manera dramática porque se pidió que las firmas se recabaran en teléfonos inteligentes de gama media, que cuestan por lo menos 3 salarios mínimos, y cómo es posible que las comunidades indígenas tengan recursos suficientes para recabar firmas por celulares inteligentes. Entonces, quienes apoyábamos esto, pues nos vimos ante un resultado poco alentador, solo se consiguió 1/3 parte de las firmas. Dicho esto, fue la campaña más honesta porque más del 90% de las firmas fueron verificadas y aceptadas
por el INE, algo que no pasó con la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco ni con la de Margarita Zavala. Ambos hicieron miles de fraudes en cuanto a las firmas, pero aún así lograron tener casi 1 millón de firmas legítimas y pudieron estar en la boleta, habiendo hecho muchas trampas ellos o las personas que los apoyaban. Entonces, un poco el mensaje era: haz todo tipo de trampas, triquiñuelas, etcétera, a ver si pega y puedes tener una candidatura. El INE reconoció que la mejor conducta había sido la de Marichuy, pero fue un triunfo simbólico porque no pudo estar en la boleta. Dicho lo cual, no se planteaba como una lucha política partidista, porque no había ninguna posibilidad de ganar la elección, sino simple y sencillamente de situar a una vocera, a una representante que pudiera expresar ahí las muchas voces de las comunidades indígenas que no han tenido participación en nuestro país. Ahora, a 500 años de la caída de Tenochtitlan, se habla mucho de esto, pero pues no hay ningún apoyo para las lenguas indígenas, siguen estando en condiciones tremendas, padeciendo despojos, siendo víctimas de proyectos desarrollistas, etcétera. Entonces, yo creo que era muy importante que participaran esta candidatura, y fue una apertura importante, creo yo, de los movimientos indígenas relacionados con el zapatismo, en la medida de que fue un intento de participar en la vía electoral. Previamente, como sabemos, ellos trataron de que los acuerdos de San Andrés, que habían sido firmados con los delegados del presidente Zedillo, se convirtieran en ley. Eso el gobierno lo había aprobado, el Congreso tenía que crear leyes a partir de esta situación, no se hizo. Cuando llegó Fox con la alternancia democrática, dijo: ahora es un gobierno diferente, les doy una oportunidad de hablar, en 15 minutos puedo resolver el problema de Chiapas. Y fue el momento en que los zapatistas salieron de Chiapas y vinieron aquí en la Marcha del Color de la Tierra y le pidieron al Congreso nuevamente: déjenos entrar a la Casa de la Palabra. Ahí habló la comandante Esther, pidió esto, pero nuevamente todos los partidos políticos perdieron la oportunidad de convertir eso en ley. Entonces ellos dijeron: ¿para qué estamos negociando y dialogando con el gobierno si no podemos avanzar por esta vía? Y se refugiaron en sus territorios. Entonces ha sido una situación de péndulo, de buscar posibilidades de participar en el país grande y también de recluirse en sus municipios para poder mejorar ahí las condiciones de vida en situaciones precarias, pero que son las que ellos tienen. Entonces yo creo que este cambio depende no solamente de la voluntad de los zapatistas o de las comunidades indígenas, sino del país en su conjunto. ¿Cuál es tu evaluación en general de esta agenda de izquierda social que fue una parte lo que ofreció el observador al ganar, y que una gran parte de los votantes que lo apoyaron con esa convicción y esa visión de izquierda social? ¿Hasta qué punto ha logrado? ¿Qué falta? ¿Crees que todavía lo vaya a lograr? ¿Ya es una decepción desde el punto de vista? ¿Cómo lo evalúas? Mira, yo creo que estamos en un momento tremendo de gran polarización. Uso un lugar común porque de esto se ha hablado muchísimo, y creo que muchos observadores se sitúan en una dialéctica de todo o nada, blanco, negro, que creo que es bastante estéril. Yo creo que lo importante en este momento es tratar de ver avances y tratar de ver también obstáculos y procurar entender que en la construcción de un país diferente hay cosas que están saliendo bien y cosas que están saliendo mal. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante mantener una postura que no abrace ninguno de los dos extremos y tener el derecho de estar en contra de cierta postura del gobierno y también en contra de la postura de la oposición. Estar en contra de las dos cosas me parece legítimo. Ahora, creo que también debemos reivindicar el hecho de la crítica a favor. Es decir, siempre se entiende muchas veces, John, cuando alguien dice: a ver, esto me parece que está mal. Por ejemplo, a mí me parece que el Tren Maya está mal, junto con otras personas, ¿no? Vi un programa que tú hiciste aquí, que ahí se expresaban favorablemente del Tren Maya, es otra opinión. Entonces, hacer esa crítica no significa, me parece a mí, decir toda política del gobierno está equivocada, sino si mi crítica está encaminada a un proyecto concreto, lo hago porque creo que este gobierno podría mejorar en ese sentido. Entonces yo creo que hay digamos, logros fundamentales. Históricamente, no solamente el respaldo que tuvo el presidente López Obrador, sino también el hecho de un combate real a la corrupción, de una disminución considerable
de el robo que tenía la cleptocracia que gobernó México durante tanto tiempo. Otra cosa que me parece histórica, muy importante, es un gobierno que no ha reprimido, ¿no? Que no tiene en su haber un nombre como el de Acteal, por ejemplo, ¿no? Claro. O Aguas Blancas, o tantos otros lugares. En México, yo lo digo en mi novela, La Tierra de la Gran Promesa, aprendemos geografía por las tragedias, ¿no? Sabemos dónde está Ayotzinapa cuando suceden estas cosas terribles, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ahora, en la construcción de un país distinto, a mi modo de ver, sí hay ciertos déficits, ¿no? En la promoción de la educación, la cultura, la ciencia, que yo le pediría a un gobierno de izquierda que pusiera mucho énfasis en eso, también en la incorporación de demandas indígenas fundamentales, que siguen siendo los indígenas víctimas del despojo, en ocasiones por compañías extranjeras que hacen minería a cielo abierto. En México, por ejemplo, compañías canadienses que tienen prohibido hacer eso en su país, lo hacen aquí. En fin, ahí yo creo que se podría todavía avanzar mucho, y también veo al interior del propio gobierno, y eso es perfectamente lógico, distintas narrativas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver la figura de López Obrador, que se ha convertido obviamente en el vocero de su propio proyecto, ¿no? Y lo encabeza todas las mañanas, que se ve todo como si hubiera una postura totalmente unitaria. Y hay narrativas encontradas. Planteo una que me parece esencial. Es decir, yo veo una narrativa en la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto bastante clara en la indagación de ilícitos, algunos de ellos de hace mucho tiempo, ya mencionados por periodistas, pero que no se habían podido comprobar en términos de las transacciones financieras, una línea clara en un lado, pero luego eso pasa a la Fiscalía y es, digamos, la impartición de esa justicia. Ahí ya no veo la misma claridad, ahí veo un área un poco discrecional, no muy clara la manera de todos los datos que se están recibiendo, aplicar la ley en consecuencia. Veo un pequeño cruce de narrativas y bueno, eso forma parte de todos los gobiernos y yo esperaría que prevaleciera, a mi modo de ver, la de la Unidad de Inteligencia Financiera y así también en otros campos. Ahora, dicho todo esto, es un momento muy complejo, tocó la crisis económica que vino con la pandemia, Donald Trump como presidente, creo que ahí también se tuvo que hacer una política que me parece bastante exitosa, de contención para evitar males mayores y ganar tiempo, ¿no? Lo dijo el propio Ebrard, ¿no? Hemos ganado tiempo con las presiones, pero a cambio también hay cosas complejas, ¿no? El hecho... Trump pidió un canje, ¿no? Dijo, le subo los aranceles económicos y ¿no quieren esto? Bueno, entonces frenen ustedes a los migrantes. O sea, hizo el canje de una política económica por una política de contención de los migrantes, con lo cual la recién creada Guardia Nacional se convirtió parcialmente en una extensión de la migra. Es decir, es un problema binacional muy complejo. Entonces, en fin, en todas esas situaciones creo que ha habido avances y hay situaciones que podrían estar mejor, pero vuelvo a lo mismo, creo que debemos refrendar el valor constructivo de la crítica, o sea, decir, claro, yo critiqué a favor, no critiqué necesariamente en contra. Sí, eso es muy buen punto, la crítica a favor. De repente es difícil que incluso los mismos compañeros de lucha lo entiendan, ¿no? Porque hay tanta polarización que sí, pareciera que uno estuviera haciendo juego a la oposición, ¿no? Pero sí, si no tenemos oxígeno, si no tenemos debate, diálogo, del lado progresista, crítico, esa sería su mayor debilidad, ¿no? Un movimiento que no se debate y no se discute entre sí, es al final de cuentas un movimiento débil. Yo digo, por mucho que digan que la unidad, que sabe qué, al final de cuentas la unidad en la diferencia, eso es lo que genera la fortaleza. Pero vamos a ir a un segundo corte, estimado Juan. Ahorita regresamos para continuar con este fascinante diálogo con nuestro colega, amigo, escritor Juan Villoro. No se vayan. Aquí seguimos con Juan Villoro. Estamos hablando de la política, terreno escabroso. Ahora quiero pasar de lo profano
a lo sagrado. Aquí la nueva novela, que pues, además tiene bastante profano también ahí de la política, La Tierra de la Gran Promesa. Pues es una obra, yo creo que consolida muchas corrientes en tu propia trayectoria, formas de expresarte, analizarte, una obra así de gran madurez. Yo me atrevo a decir, tú eres más maduro que yo, pero la verdad es que lo he disfrutado bastante. Aunque te quiero cuestionar un punto, que es esto de, bueno, tienes el personaje Rigo, que al principio es muy utópico, muy revolucionario, y después sus amigos lo tachan de loco, él es el que se muere en el accidente. Bueno, no podemos adelantar demasiado detalles de la novela. Luego tienes la relación después entre Diego y su novia, esposa, ya Mónica, que 20, 30 años más joven que él. Hay todo un juego de generacional, ¿no? Que de repente pareciera que estás diciendo pues, que las utopías se acabaron, ¿no? Pero no sé si eso realmente es tu punto de vista, porque también veo mucha valoración en esta y otras obras tuyas, periodísticas, por ejemplo, de la gran esperanza de esta nueva generación que está años luz más allá de nosotros. ¿Cómo manejas esto de los cambios generacionales y las utopías? Qué bueno que mencionas eso, porque me parece un tema esencial. Por supuesto que es algo que yo investigo y sobre lo cual no tengo una respuesta definitiva, porque tú como escritor más bien interrogas la realidad y buscas respuestas que probablemente están en la mente de los lectores. Creo que la literatura en sí misma es una forma de la utopía, es un mundo posible, un mundo alterno en el que te pierdes y que te da enorme libertad. Pero dicho esto, en la novela La Tierra de la Gran Promesa hay, digamos, dos maneras fundamentales de ver el futuro a partir de distintas generaciones. Como bien dijiste, el protagonista, Diego González, es una persona que tiene 50 y tantos años y creció en los años 60 y 70, en donde las utopías estaban en oferta y donde el mundo iba a cambiar para siempre. Era la era del amor libre, era el retorno a la naturaleza con el hipismo, el socialismo como gran aurora, el romanticismo guerrillero, la búsqueda personal introspectiva a través de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas utopías encontraron formas terribles de ser puestas en cuestión, ¿no? Cayó el muro de Berlín, se acabó esta creencia en el socialismo realmente existente de partido único, la libertad de intoxicarte para abrir las puertas de la percepción, pues desembocó en un mundo parcialmente controlado por el narcotráfico, el amor libre, apareció la pandemia del SIDA, el retorno a la naturaleza del hipismo, pues hoy en día en un planeta al borde del ecocidio parece más difícil. Entonces, las malas noticias a las que llegaron las utopías hacen que mucha gente esté muy desencantada, y mi personaje no es la excepción, pero lo está porque buscó este cambio que fuera radicalmente diferente, que creo que es uno de los grandes problemas de creer en que la aurora es un cambio tan radical que niega todo lo anterior, y entonces si no consigues eso, hay una enorme frustración. Entonces no llegó el mañana que se esperaba y por lo tanto todo está mal. Pero su mujer, y eso, qué bueno que aludiste a eso, Mónica, es mucho más joven, es de la generación millennial, y ella no ha conocido esta época de gran optimismo que, por ejemplo, los que creíamos que cuando hubiera democracia genuina en México siempre ganarían los buenos, ¿no? Que la democracia iba a llevar a que ganara el mejor de los partidos siempre. Pues no es así necesariamente. Entonces, ella conoce exclusivamente un país en crisis, y precisamente porque ha tenido un adiestramiento, una lección en la crisis, se acomoda mejor a la realidad porque no le pide tanto. Su idea de futuro es una idea más próxima a lo posible y por lo tanto se acomoda no con conformismo, eso me parece muy importante, sino con la posibilidad de hacer algo útil en el espacio reducido que tienes. Es decir, que para ella la Tierra de la Gran Promesa, ese espacio futuro, no está lejos, no es una aurora que estaba siguiendo a alguien, sino
es el horror que nos consta, es este desastre que tenemos, pero donde podemos marcar una diferencia. Y eso me parece muy productivo. Entonces el personaje mayor, desencantado de las utopías, entiende, cierto, no cambiamos todo, las cosas, pero se pueden cambiar cosas más pequeñas con esta humildad del cambio concreto, directo. Y creo que ahí hay una cosa muy interesante, es decir, no se valora un futuro como absoluto, donde todo será diferente, sino este pequeño mañana que podemos construir humildemente todos los días, ¿no? Y esa es la verdadera tierra de la gran promesa, me parece, y es un poco un aprendizaje, un cruce de pulsiones utópicas diferentes. Sí, no, creo que es fascinante seguir ese diálogo constante entre ellos y diferentes personajes en la novela. Hablando sobre las generaciones, nosotros desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, acá acabamos de editar, bueno, editamos desde hace un año el nuevo periódico estudiantil de la UNAM que se llama Goya, y el número más reciente es precisamente sobre ese tema de las generaciones. Invitamos a los estudiantes de bachillerato, de licenciatura, nos llegaron más de 150 contribuciones de unas 15 diferentes entidades de la UNAM, sobre este tema de la generación de cristal, por ejemplo. Les dicen a los jóvenes de hoy que son muy sensibilitos, ¿no? Que se ofenden por cualquier cosa. Y justamente los textos en este nuevo número reúnen los diferentes puntos de vista sobre eso. Y hay, sí, unas utopías muy radicales hoy. O sea, la utopía feminista es casi el equivalente a la utopía comunista, a la revolución. O sea, quieren todo y ahora, y transformar absolutamente las relaciones de género, cuestiones raciales, cuestiones de preferencia sexual también. O sea, es otro tema, otros temas, pero las exigencias de estas generaciones son pues, igual o hasta más radicales en cierto sentido que las anteriores, ¿no? Yo creo que la lucha feminista de los feminismos, porque tendríamos que hablar en plural, ¿no? Porque también creo que hay una gran riqueza en esta lucha y hay muchos campos, matices, diferencias, ¿no? Y yo creo que es lo más importante que ha ocurrido en los últimos tiempos y lo más necesario. Yo creo que después de tantos tiempos de dominación heteropatriarcal, vale la pena hacer un cambio absolutamente radical al respecto y por supuesto esto no se logra sin ciertas manifestaciones extremas muchas veces, pero que llaman la atención sobre el propio movimiento. Entonces yo creo que mientras no tengamos una verdadera equidad, va a ser necesaria esta protesta. Quizá en el futuro no habrá necesidad, ojalá, ¿no?, de tener que estar hablando de reivindicación feminista, porque eso simple y sencillamente será una naturalidad, una normalidad igualitaria. Ojalá eso ocurra, pero en efecto, yo creo que eso es una de las cosas más importantes junto con la lucha ecológica, ¿no? Que quizá no ha entrado en el corazón de tanta gente con la misma fuerza, porque se ve como todavía un poquito que hay un plazo todavía para sobrevivir en el planeta, pero ya es muy pequeño y ahí también, John, advierto, no sé qué pienses tú, en las nuevas generaciones y muy desde la infancia misma, una convicción ecológica diferente, y eso creo que también es trato a los animales, las especies, la biodiversidad, etcétera, y me parece que también esto entronca con las luchas de los pueblos indígenas, que son luchas que tienen que ver mucho con la igualdad de la mujer, ¿no? La campaña de Marichuy solo hablaban mujeres, era una candidata mujer, y al mismo tiempo la lucha por respetar la naturaleza, la biodiversidad, o sea, respetar la vida, esencia tanto de las mujeres como de la naturaleza, y yo creo que ambas han estado en peligro y son las luchas más importantes del momento. Otro tema transversal en esta obra y en otras tuyas es el tema del nacionalismo mexicano o la identidad nacional mexicana, que trazas una ruta crítica, aunque también con mucho cariño y amor para la patria, por supuesto. Esta mito realidad revolucionaria, pero mito del pueblo como un pueblo revolucionario sigue algo como algo central y esencial para dirigir nuestros esfuerzos políticos hoy. Este nacionalismo revolucionario que antes era muy priista, ahora tiene otros matices. Yo te digo que como nacido en los Estados Unidos,
Cuando yo llegué a México, una de las cosas que más me emocionó y me sigue emocionando es ese orgullo histórico en las luchas populares, porque la historia en los Estados Unidos es muy elitista, muy de los militares, de los empresarios, de los grandes políticos, y hay contrahistorias, ¿no? Howard Zinn, por ejemplo, ¿no? La historia popular, pero en México la historia oficial, por muy mutilada que sea, es, al final de cuentas, una historia de luchas populares. Entonces, pero igual soy demasiado utopista, ¿no? En este enfoque. Cuéntame. No, yo creo que uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana fue la de construir un discurso unitario que incorporó por primera vez, por ejemplo, al mundo indígena como actores fundamentales del pasado mexicano, y esta construcción pasó por la cultura, por el muralismo, por la novela de la Revolución, por la participación de escritores como José Vasconcelos, creando instituciones como la Secretaría de Educación Pública, que ahora está cumpliendo 100 años, ¿no? Incluso por poetas católicos como Ramón López Velarde, que también es su centenario y que escribió La Suave Patria, que es, digamos, el reverso de las grandes gestas del muralismo. Es la historia de una patria íntima, hecha de los sabores que nos gustan, de los olores, de la coloración de la luz, de los juguetes que hacemos, de las artesanías, una patria infantil, entrañable, podríamos decir más una matria que una patria, esta tierra de sentimientos que también nos pertenece. Entonces, en este discurso, muchas veces en clave íntima y privada, como el de López Velarde, un poeta además católico, que también el catolicismo ha sido parte de la identidad nacional en muchos momentos decisivos, comenzando por la independencia hecha por curas, ¿no? Entonces, esta construcción fue muy importante para lo que tú dices, ¿no? Para tener la idea de que pertenecíamos a un lugar. Ya a la mitad del siglo XX empezaron todas estas disquisiciones intelectuales con el laberinto de la soledad a la cabeza de cómo somos los mexicanos en relación con otros pueblos, ¿no? Y Octavio Paz dijo algo importante en el libro que continuó El laberinto de la soledad, que es postdata, y dijo, el mexicano a fin de cuentas no es una esencia, sino una historia. O sea, no lo podemos definir de una manera y que se quede ahí, como el mexicano es igual al maíz mejorado, ¿verdad? Entonces va a ser igual cada mazorca de maíz, una igual a otra. Y yo creo que la gran aventura de la identidad a fines del siglo XX, y esto se afirma ahora, es la identidad en la diversidad. O sea, hay muchos modos de ser mexicano. Entonces, el mexicano prototípico, ¿no? El charro cantor de las películas, ¿no? El mexicano macho, el valiente de la lotería, que es algo absurdo, es representado al valiente con un cuchillo del que escurre sangre, ¿no? Un tipo violento, ¿no? Estos arquetipos patriarcales que también tuvo esta construcción del nacionalismo mexicano, yo creo que hoy en día está, por supuesto, en crisis, pero eso no quiere decir que no tengamos una noción de pertenencia y que repudiemos del todo este gran mural de la historia mexicana. Yo creo que es simplemente un mural que se va recomponiendo hoy en día como una especie de holograma que incluye una diversidad racial, o debe incluir, porque todavía no somos suficientemente incluyentes, una diversidad racial, una diversidad de género, una diversidad de generaciones, en fin, un país donde verdaderamente seamos dignos de reflejarnos todos. Pues qué lindo, qué linda visión, me lo comparto contigo, me parece muy sugerente la manera en que lo logras de manera sincrético, que es algo muy mexicano también, ecléctico y sincrético, unir tantas tradiciones en un horizonte de esperanza. Pues tenemos un minuto, estimado Juan, un último mensaje para esta gran comunidad universitaria de la UNAM que sigue sus medios, y TV UNAM en particular. ¿Qué dirías tú a los jóvenes de hoy, a los estudiantes hoy de la UNAM? Mira, hace poco estuve con el filósofo Fernando Sabater dándole la bienvenida a los estudiantes de Derecho. Nos invitaron y yo le pregunté a él, de cara a los estudiantes que van a iniciar el Derecho, ¿cuál crees que es la función del derecho y la función de la universidad? Y dijo algo que quiero compartir contigo y con el auditorio, y dijo, creo que el derecho nos ha dado a nosotros el orgullo de ser persuadidos, es decir, la capacidad de oír al otro, el argumento ajeno, para convencernos. Cuando nosotros vemos un juicio, por ejemplo, en el teatro o en el cine, vemos al fiscal y decimos, no, ya está condenado
el tipo es culpable, pero luego vemos al abogado defensor y decimos, no, se salva. O sea, esta capacidad de argumentar para convencer, pero sobre todo tener orgullo de convencernos de lo que dice el otro. Eso es la universidad. Llegar y que un maestro te enseñe lo que tú no sabes, que un compañero te ilustre a partir de cosas que tú ignoras y que probablemente repudiabas, pero que puedes aceptar gracias a sus argumentos. Convencernos con las razones del otro es la vida universitaria, y creo que eso es maravilloso y es siempre un privilegio poder hablar en un espacio como el de la UNAM que tú conduces aquí, John. Pues al contrario, un lujo, un honor. Muchísimas gracias, estimado Juan, por este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes de nuestro muy amable público. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogos por la Democracia de TV UNAM.